Desde que nosotros nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, incluso mientras dormimos, estamos teniendo, hacemos acciones económicas, sea con lucro o sean sin lucro. Pero desde que, les digo, sacamos un cepillo de dientes y nos cepillamos los dientes, para que todo eso esté a nuestro alcance, hay alguien o alguienes que generan una economía. Entonces, la economía como concepto, como idea de construcción, es un concepto diario, de todos los días, y con cada paso que vamos haciendo, ya sea productivo o sea social, estamos construyendo la economía que hacemos todos los días y que construye un país, una sociedad, el mundo mismo. Entonces, desde esta lógica entendemos que somos sujetos sociales, pero también somos sujetos económicos. Y muchas veces elegimos formas y alternativas para trabajar y para generar esa economía. Desde el sector de la economía social o solidaria, nosotros no producimos por una cuestión meramente económica, sino también para reproducir la forma en que vivimos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un estándar de vida, una forma de vivir, y nosotros queremos reproducir esa vida para poder subsistir y vivir en condiciones dignas y adecuadas. Por lo tanto, el concepto de economía es el concepto de reproductividad de la vida, ¿sí? Desde esta lógica que llevamos adelante. En ese sentido, el concepto de emprendimiento, que es un poco lo que nos aboca hoy o nos lleva hoy a esta charla, tiene que ver con esto, ¿no? De cómo esta cosa que nosotros hablamos de emprender o de lo que es un emprendimiento, no es algo nuevo para nada, es algo que venimos haciendo las personas desde hace mucho tiempo, que fue mutando en diferentes nombres. Históricamente era el viejo cuentapropista, el que tenía un negocio, el que ponía en una industria familiar. Siempre que estemos construyendo nuestro propio trabajo, estamos generando acciones de emprendedurismo. Y claramente las sociedades o las entidades que son grandes, que toman empleados y empleadas, también son un eje de economía, pero cada empresa o cada cosa que va surgiendo, cada unidad productiva que va surgiendo, es consecuencia de que alguna vez hubo una idea, y alguna vez hubo un proyecto, y alguna vez hubo un emprendimiento. Con el advenimiento de estos últimos años hay como un auge en todo lo que es el concepto de emprender como concepto, y hoy el concepto, y hoy emprendedor o el emprendedor está vinculado con un montón de cosas que ya vamos a ver más adelante, pero no somos únicamente el emprendedor no es alguien único que, que hace cierta y determinada cosa. De alguna manera todos emprendemos y los emprendimientos pueden ser de cualquier manera. Ahora, hay un caminito que viene mucho antes del emprendimiento que tiene que ver con las ideas, y es lo que damos al título de esta charla, que tiene que ver con que antes de ser lo que somos productivamente, somos ideas, ¿sí? O buscamos a través de una idea llevar adelante un proyecto. Entonces está muy bueno creer esto de que somos hacedores de ideas, y en esa construcción de ideas tenemos que transformarlas. Cuando la idea es meramente una idea, muchas veces queda solo en eso, y quedarnos a veces en las ideas linda con aquello, con la frustración. Parece una charla de psicológica, pero no es la idea. La idea es pensar que cuando nosotros tenemos una idea productiva, si esa idea no la llevamos a cabo, lo que nos suele pasar es que nos frustra el hecho de no poder producir ideas. Entonces el camino siempre es el tratamiento de esta idea, de esta visión, de esta imagen que nosotros tenemos acerca de lo que podemos producir. Y en ese sentido es que vamos a tratar de hacer una primera aproximación a lo que es emprender. Yo por lo que estuve leyendo de ustedes, tenemos como diferentes, hay como un abanico bastante grande digamos, de alternativas por los cuales están, nosotros en la pregunta inicial siempre tratamos de ver, preguntamos lo que preguntamos en la inscripción como para tener una idea de cuál es el objetivo que tienen ustedes frente a esto, y hay muchos de ustedes y de ustedes que tienen emprendimientos, otros que tienen una idea,
y otros que quieren aprender por aprender, o sea, hay como un abanico bastante grande. Cuando terminemos la exposición, si tienen ganas, si a alguien le interesa compartir lo que está haciendo en relación a lo que vamos charlando, obviamente vamos a abrir un poquito como para que podamos contar lo que nos pasa en caso de ser necesario, o hacer las consultas pertinentes. Así que un poco la temática vamos a hacerla así, vamos a trabajar un poco el inicio, digamos, la presentación de lo que tenemos, que tiene que ver con esto específicamente, con cómo posicionarnos frente a una idea, ¿sí? Y cómo esa idea, de alguna manera, transformarla en una acción para que tenga como resultado un proyecto posible, ¿sí? Porque también es muy interesante, que ya lo vamos a ver, que los proyectos son proyectos cuando son posibles, de alguna manera. Entonces, desde ese lugar nos vamos a parar. Así que bueno, vamos a arrancar. Tanta perorata, yo hablo un montón. Si se agotan, me levantan la mano y digan, Gaby, cállate. O sea, es válido. O se meten y me preguntan algo. No hay ningún problema. Reconozco mis excesos. Bien, vamos a arrancar. También está bueno, ahí estoy, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí, también está bueno que hay... ¿Están viendo la pantalla? ¿Alguien que abra su micrófono? Sí, se ve bien. Sí, sí. También está bueno que hay como un popurrí. Hay un popurrí de territorial, o sea, tenemos participantes de diferentes lados de todo nuestro territorio, cosa que siempre es súper enriquecedor. Una de las cosas más lindas que siempre me pasa cuando hacemos charlas o capacitaciones es que esto de la virtualidad pandémica nos permitió como unificar herramientas que antes no usábamos tanto, que es acercarnos un poco de las experiencias de todo el territorio, ¿no? Así que bueno, eso también es una cosa que nos puede sumar, porque claramente no es lo mismo emprender en Buenos Aires, que en Ciudad de Buenos Aires, que en La Pampa, que en Neuquén o que en Jujuy o Salta. Estamos como completamente distintos en un montón de aspectos, y eso también impacta en lo que es el emprendimiento. Bueno, basta de cháchara, vamos a arrancar con la exposición. Bueno, como les decía un poco, lo que vamos a tratar de enfocar es en esta idea de cómo transformar esta idea o las ideas que vamos teniendo en proyectos. Si esto pasara, yo sería feliz. A ver. Ah, no quiere pasar. A ver, a ver. Ahí está. Bueno. Se ve medio chiquito, ¿no? Se ve cortado, ¿no? Estoy yo mirando. A ver. Estoy en otra ubicación, estoy en otra locación por un tema de coso. A ver. A ver. Bueno. Entonces, lo que vamos a trabajar primero es qué entendemos por emprender, que un poco lo veíamos al principio. Decíamos que cuando nosotros hablamos de emprender, hablamos de una realización de forma individual o colectiva de actividades económicas con o sin fines de lucro de forma autogestiva en base a una idea. Esta definición, que es teórica, habla un poco de lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Decimos que emprendemos no solamente cuando hay una persona sola, ¿sí? Sino que los emprendimientos pueden ser colectivos, ¿sí? Pueden ser de un proyecto conjunto, puede ser de una idea conjunta. También puede pasar que nuestros proyectos sean empresariales o económicos, donde nosotros emprendamos para producir
digamos, para autosustentarnos, aunque también puede pasar que nosotros emprendamos para tratar de, digamos, de hacer un beneficio social, ¿sí? O sea, una asociación civil o un proyecto de ayuda social también es un emprendimiento. No necesariamente tiene que ser económico. Y como les decía, tiene que ver con una idea. Bien. Y ahora una de las cosas que más me gusta hablar, que me va a llevar un ratito, va a ser el por qué emprendemos, ¿sí? Y siempre por la experiencia que hemos adquirido a lo largo de trabajar con muchos emprendimientos, observamos que hay como dos tipos de motivos por lo cual emprendemos, ¿sí? Hay un motivo que es por elección. ¿Qué significa esto? Que yo, de alguna manera, o de todas las maneras, estoy eligiendo trabajar de forma autogestiva. Cuando hablamos de trabajar de forma autogestiva, trabajamos de nosotros ser los dueños de nuestro propio desarrollo económico, o de nuestro propio desarrollo social, o de nuestro proyecto. Entonces, muchas veces nosotros elegimos trabajar así. Tenemos otras alternativas de trabajo, pero elegimos trabajar de manera autogestiva. Y en segundo lugar, muchas veces trabajamos de forma autogestiva porque no nos queda otra que trabajar de forma autogestiva. Esta diferencia entre una y otra es clave para pensar nuestros emprendimientos. ¿Qué significa por necesidad o por obligación? Hay muchas veces donde el sistema laboral o el mercado laboral nos expulsa, ¿sí? Por HBJ, ¿sí? O sea, hay muchas situaciones donde el sistema nos va expulsando. Cuando el sistema nos expulsa, estoy hablando del sistema tradicional, de capitalista, nos expulsa, nosotros muchas veces no nos queda otra alternativa que ganarnos el sustento con nuestras propias, digamos, con nuestro y tratar de generar algún proyecto que nos permita autosustentarnos. Pero esta diferencia, que ustedes dicen, pero ¿qué tiene que ver? Es un emprendimiento. Un emprendimiento es una cosa, es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿sí? Porque aquello que me motiva es otra cosa, ¿sí? Muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, trabajábamos con algún emprendimiento de alguna persona que, no sé, hacía zapatos. Y vos le decías, si a vos mañana consiguieras trabajo, ¿seguís haciendo zapatos? No, yo me voy a conseguir trabajo, yo me voy a empleado y no me preocupo por todas las cosas. Apa, bueno, eso no es lo mismo, emprender, porque no me queda otra, o porque tengo una necesidad, estoy en casa, mi marido se quedó sin trabajo, mi esposa se quedó sin trabajo, ¿sí? Como es la dinámica familiar, entonces tengo que salir a hacer alguna actividad. Eso es un motivo y es un por qué emprendo, ¿sí? Y después está aquel que dice, no, yo la verdad que prefiero trabajar por mi cuenta, ¿sí? Prefiero trabajar con este grupo de gente para trabajar con mi cuenta. Bueno, es súper vital cuando uno tiene que pensar el desarrollo de nuestro emprendimiento o de nuestro proyecto, entender por qué hacemos lo que hacemos. Consulta, ahora abran micrófonos si tienen... ¿Ven esta diferencia? ¿Sienten esta diferencia en ustedes? Todos aquellos que están emprendiendo o que tienen un proyecto, una empresa o lo que sea. ¿Hicieron alguna vez esa idea? ¿Tuvieron esta duda de por qué a veces emprende? ¿Se preguntó por qué emprende? Pueden hablar, ¿eh? Tomo la palabra. A mí, por ejemplo, porque me encanta lo que hago. Bien. O sea, y quisiera que fuera, wow, que fuera grande, que no fuera un artículo y nada más por mes. Bien. O sea que es una Porque me gusta lo elección. que hago. Es una Sí. elección. Bien. Está bueno. Está bueno y eso nos marca el eje de a donde queremos ir. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nos permite planificar hacia adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos por obligación, porque no nos quedan otra, porque me echaron del trabajo y no me toma nadie, porque si me pasa eso, no es que no pueda emprender, para nada. Lo que tengo que hacer es enfocar el deseo, porque muchas veces
las cosas se vinculan con el deseo. ¿Qué significa esto? Cuando lo que decía Roxana, ¿no? Lo que decía Roxana es que ella, digamos, le gusta lo que hace. Entonces, el foco está en el deseo de hacer lo que hace. Cuando nosotros emprendemos porque tenemos una necesidad, porque no nos queda otra, nuestro deseo está planteado hacia otro lado. Nuestro deseo es conseguir un trabajo y no preocuparme por todo el chino que me genera hacer otra cosa. Entonces, no es que no nos va a salir, pero sí tenemos que saber cómo trabajar ese deseo, o cómo enfocar ese deseo en el eje de donde queremos ir. ¿Sí? O sea, nada es una limitante. Sí es un autoconocimiento y un conocimiento de lo que nos pasa, porque ya vamos a ver, el quien emprende pone también todo su ser, ¿sí? En ese emprendimiento, y su estado anímico, y su forma de ver las cosas, y sus estructuras. Entonces, frente a esa situación, nosotros tenemos que reconocernos para poder entender cuál es nuestra mejor estrategia para poder lograr lo que queremos. Entonces es vital sentarse y pensar por qué hacemos lo que hacemos. Disculpa, Gaby, mira, hay una compañera que quiere entrar, dice, si la podrías aceptar. A ver. Dalila, Déjenme creo que ver. es. Sí. No tengo, a ver. No tengo a nadie, ¿eh? No tengo a nadie en la sala de espera. Ah, bueno, habrá salido, pero había puesto en el grupo. Ah, bueno, en todo caso, cuando a mí me avisa, así que avísame cualquier cosa. Bien. No hace nada, pero gasta en pie. Sí, gasta energía, porque estas bombas gastan energía solamente para mantener un acero en reposo. ¿Sí? Pero alguien está... Eso, sáquense el audio. Bien. Entonces tenemos que después entender por qué estamos haciendo, digamos, tratando de entender que hacemos lo que hacemos es importante para poder empezar a pensar una estrategia de acción, ¿sí? Para poder empezar a ver un proyecto. ¿Qué tipos de emprendimientos, según la actividad, podemos encontrar? Podemos encontrar emprendimientos tecnológicos, emprendimientos científicos, emprendimientos productivos, emprendimientos comerciales, emprendimientos de servicios o comunitarios. Ahora vamos a ver que los tecnológicos y los científicos son los que básicamente llamamos emprendimientos. Después tenemos emprendimientos productivos, que acá tenemos un abanico súper grande que tiene que ver con la producción o la autoproducción, que después puede seguir creciendo, pero es aquel que produce con sus manos, transforma materia en producto. Los comerciales, que son aquellos que nosotros revendemos, vendemos, ¿sí? Dentro de los productivos podemos encontrar lo que es artesanales, ¿sí? O sea, lo metemos dentro de ese lugar, porque hay mucho emprendimiento artesanal. Todo lo artesanal también es productivo. De servicios, que son todas aquellas, por ejemplo, yo, como les contaba, Gaby, tengo un emprendimiento, llamémoslo de esa manera, de servicios. O sea, yo brindo servicios de asesoría, de capacitación, de registro, de consultoría, como profesional. Entonces sería un emprendimiento de servicios. Y los comunitarios, que tienen que ver con todas aquellas acciones o actividades sin fines de lucro o en pos de una mejora social. Esos son los tipos de emprendimientos que vamos a encontrar. Ahora, según el origen de esos emprendimientos, es lo que veíamos eran los emprendimientos según la actividad. Según los emprendimientos por el origen, vamos a encontrar como 3 emprendimientos muy marcados, o sea, el por qué, ¿sí? En esto que yo les contaba de por qué hacemos lo que hacemos. Y hay como 3 conceptos que lo vamos a ver, que son el de innovación, el de vulnerabilidad, que también podemos llamar de sustentabilidad, o el tradicional. Y vamos a empezar a ver el primero. Los emprendimientos de innovación, ¿sí? Son todos aquellos emprendimientos que hoy por hoy se llaman emprendimientos. Son como legalmente lo que es el concepto de emprendimiento. De hecho, hay una ley nueva que se creó en 2017, se sancionó, perdón, en 2017, que es la ley de emprendedores, del capital al apoyo emprendedor, que es una ley que regula
quiénes son los emprendedores y qué son los emprendimientos. Y los sesga, de alguna manera, o los lleva a decir, bueno, son emprendimientos aquellas personas jurídicas, esto significa sociedades u otras organizaciones, que transforman, que digamos que en base a una idea se transforman. Entonces, los regula de una manera determinada. La historia de lo que tiene que ver con la parte de emprendedurismo, desde este concepto de innovación, proviene en general de lo que es tecnología, y proviene no nuestro, ¿sí? Viene de otros países donde todo lo que es Canadá, Estados Unidos, el Oriente, hasta un poco menos en Europa, donde empezaban a financiar, ¿sí?, proyectos productivos de innovación tecnológica, y se incubaba, un concepto de incubación que también estuvo bastante en auge hace unos años. Este concepto de incubar proyectos productivos de innovación, lo que hace es cuando, no sé si cuando ustedes ven un diario y dicen, desarrolló una app y ahora vende millones, y está en Estados Unidos, los unicornios, este concepto que escuchamos bastante que tiene que ver con todas aquellas personas, habitualmente son emprendimientos individuales o de 2 personas, o 3 a lo sumo, que generan desarrollos de sistemas tecnológicos, también científicos, que descubren o producen una acción distinta o innovadora en relación a lo que hay, y estos son los que se llaman básicamente emprendimientos, o lo que se denomina básicamente emprendimientos. Este tipo de emprendimientos habitualmente requieren una inversión inicial, y estas inversiones son financiadas, ¿sí? Son financiadas a través o del Estado o de empresas privadas, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, tengo una idea determinada y hago una app, pongamos, no sé, una app, no sé, una argentina, que es cualquier app. Bueno, yo pido financiamiento o alguna empresa me financia el desarrollo de esa plataforma, de esa app o demás, y yo puedo llevar adelante esa innovación, ¿sí? Este tipo de emprendimientos de innovación es el emprendimiento que requiere una inversión de capital para poder lograrse, ¿sí? Y habitualmente empiezan chiquititos con las pruebas y después terminan siendo grandes empresas. Por ejemplo, leí el caso, no sé si lo vieron en los diarios hace unos días, hay varios casos de esto todo el tiempo, pero un chico que iba a bailar y de repente iba a comer panchos, y el problema que tenía era que era un problema cortar el pan, entonces creó un pan que viene con canaleta. Entonces es un pan, en vez de un pancho que vos lo partís y metés el pan adentro, digamos, ya viene con la canaleta. Entonces vos metés la salchicha, o 1 o 2 canaletas para 2 salchichas, le pones la papita y te comes el pancho. Entonces eso es una cuestión de creación, de innovación, que vendría a estar dentro de lo que es este emprendimiento. Él empezó a trabajarlo solo y ahora tiene una fábrica de pan, de este pan, y habrá adquirido financiamiento o a través de terceros o a través del Estado que financió ese proyecto, y hoy es una empresa que funciona, ¿sí? Y estos emprendedores, como les digo, se reúnen a través de la ley 27349 de apoyo al capital emprendedor. También hay un tipo societario, que hoy está bastante complejo en discusión, que no nos vamos a meter, pero que es la SAS, que es una sociedad anónima simplificada, que es una herramienta para emprendedores. Estos vendrían a ser los emprendimientos de innovación. Pero no son los únicos, porque hay un montón de gente que es emprendedora y no anda inventando panes con canaletas. ¿Estamos de acuerdo? A ver por dónde paso. Un segundo tipo de emprendimiento, que yo le puse de vulnerabilidad, también se puede llamar de sustentabilidad o sustentables, que tiene más que ver cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la necesidad? Cuando hablábamos de esos emprendimientos que están vinculados con la necesidad de producir porque no tengo otra. Bueno, estos emprendimientos son de 2 maneras. O surgen desde la propia sociedad, donde encontramos hombres y mujeres con ciertas necesidades de autosustentarse, de vivir, de reproducir su vida, y eligen algún tipo de saber preexistente, o sea, eligen algún saber que tienen para desarrollar, puede ser o cocinar pan, o
o la parte de textil, o la parte de construcción, donde empiezan a desarrollar esos saberes, o la parte de artesanías, para vender. ¿Sí? Para vender, se produce para vender en ferias, en negocios locales. Son emprendimientos más pequeños, habitualmente, carecen de inversión, o sea, les cuesta conseguir inversión para producir. Habitualmente están muy vinculados a la necesidad que tiene el emprendedor o el emprendimiento. Son complejos de comercializar. Uno de los principales problemas que tiene este tipo de emprendimiento es la comercialización. Y funcionan como una manera, como les digo, de subsistencia en reemplazo de un sistema laboral que no se incluye. ¿Sí? Estos emprendimientos habitualmente tienen otro nombre, más que emprendimientos, se llaman emprendimientos, pero también se pueden llamar o unidades productivas, o se pueden llamar desarrollos productivos. Acá entran todo lo que son programas del Estado de asistencia a emprendedores, donde entra, digamos, todo el tema del cooperativo, de la parte del cooperativismo que tiene que ver con la subsistencia. Hay programas del Estado que dan maquinaria y demás para sustentar este tipo de emprendimiento. O sea, este emprendimiento también es emprendimiento, pero como ven, es completamente distinto al que veíamos antes, que es el de innovación. Y por último, los emprendimientos tradicionales. ¿Qué son los emprendimientos tradicionales? Son los famosos cuentapropismo, ¿sí? ¿Se acuerdan del cuentapropismo? Que le llamábamos antes. Yo soy una señora mayor, no parezco, me parezco de 20, pero no, en realidad no tengo 20. Y este tipo de emprendimiento es el famoso, no sé, el que tiene una empresita, un SRL que empezó, que mi papá empezó cortando caños, una zapatería, todas aquellas actividades que yo de alguna manera elijo, ¿sí? O sea, no es que no me queda otra, sino que yo elijo producir de esta manera, autogestiva, de manera tradicional. ¿Sí? Entonces sería como una especie de emprendimiento colectivo, pero dentro de lo que es las actividades tradicionales que llevamos adelante. ¿Sí? Habitualmente, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo yo de nuevo, mi servicio o mi proyecto, mi empresita, es un emprendimiento tradicional, ¿sí? Porque yo doy servicios profesionales tradicionales. ¿Sí? Uno trata de innovar, pero digamos, la realidad es que uno todavía vendría a estar dentro de esto. Un estudio contable, un estudio jurídico, todas esas cosas están más vinculadas con este desarrollo. ¿Sí? Bueno, igual tampoco te se ve vos. A ver, yo les vea si... No te se Hay ve, alguien dale. que está charleta. Vos nada. Ahí está. Lo silencié. ¿Me escuchan? Yo no estoy silenciada, ¿no? Bien. Bueno. Una vez que nosotros tratamos de conocer o hacemos como un trabajo de observar, ¿sí? ¿Qué tipo de emprendimiento somos? ¿Cuál es el origen y el objetivo que tenemos? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y para qué hacemos lo que hacemos? Podemos sentarnos a pensar lo que queremos, ¿sí? Vuelvo al ejemplo. Si yo quiero tener una super empresa, es una cosa. Si yo quiero tener unos mangos para ayudar a un miembro de mi familia, es otra la idea, ¿sí? O sea, la visión es otra. Entonces, siempre que pensamos un proyecto, vamos a partir de este cuadrito. Este cuadrito, cuando uno empieza a ver lo que es la estrategia o el diseño de proyectos o el diseño de organizaciones, es tan sencillo como esto, y dice, vamos a tener que pensar, primero, ¿cuál es nuestra visión? ¿Y qué es la visión de las cosas? La visión de las cosas es esa idea, ¿sí?, que nosotros tenemos, cómo esa idea nosotros la vemos plasmada en algo concreto, ¿sí? O sea, cómo esa visión, si ustedes ven las páginas web de la gran mayoría de las empresas, van a encontrar un apartado que dice
visión y misión. Seguramente lo habrán visto, o lo habrán escuchado, o habrán hecho alguna capacitación, o lo sabrán, o lo tendrán ustedes, pero siempre, aunque parezca aburrido hacer esto de la misión y la visión, está bueno hacerlo como ejercicio para poder tener un eje, una zanahoria, como diría un amigo. La visión, como les digo, es la expresión concreta de esa idea, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? Pero esa visión de lo que nosotros queremos, de donde nosotros queremos llegar, tiene que tener un equilibrio perfecto. ¿Entre qué? Tiene que tener un equilibrio perfecto entre aquello que es posible y aquello que es imposible. ¿Qué estás diciendo, Gaby? Sí, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que una visión, ¿sí? Un lugar hacia donde yo quiero ir, tiene que ser tan imposible para que yo tenga desafío y tan posible para que no me frustre. Es un punto exacto en donde nosotros no lo logremos rápido, porque si lo logramos rápido nos vamos a tomar cerveza a la esquina y listo, terminamos el proyecto en un minuto, pero tampoco tiene que ser imposible, porque si en el camino nosotros nunca lo logramos, nos vamos a frustrar, ¿sí? O vamos a estar cambiando de proyectos cada 2 años, ¿sí? Pero no porque lo logramos, sino porque no llegamos nunca. Entonces, la idea de pensar, de tener esa visión de lo que queremos, que es la traducción de la idea de forma cuantitativa y cualitativa, es poder encontrar ese punto exacto que nos permita equilibrar aquello que no podemos hacer y que podemos hacer. Por eso es tan complejo y es tan difícil. Y eso no se puede hacer si yo no sé por qué hago lo que hago. Y después tenemos que pensar de que lo que hago es otro concepto en negocios de lo que es el lugar donde tenemos que ir. Y es el concepto de misión, no visión, de misión con M. La misión de un proyecto, de una empresa, de un emprendimiento, de un proyecto, es el para qué lo hago. O sea, yo quiero llegar acá. ¿Para qué quiero llegar acá? ¿Sí? Ese para qué a veces no tiene solamente el concepto ganar plata. Muchas veces tiene un montón de valores que tienen que ver con la constitución de uno, tiene que ver con lo que creemos, tiene que ver con lo que pensamos, con nuestras ideologías, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir. Claramente no es lo mismo tener una papelera, ¿sí? Que tener una papelera agroecológica, no sé, ecológica. ¿Sí? O sea, en uno hay un valor y en otro hay otro valor. ¿Sí? Ese valor le pone un tool alrededor a nuestra visión. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener claro por qué hacemos lo que hacemos, a dónde queremos ir y para qué. Porque sin ese para qué, nosotros es muy difícil llegar a esa ambición porque nuestros valores, nuestra forma de pensar y nuestras ideas están completamente vinculadas a lo que uno es. Y lo que uno es lo que logra, de alguna manera. Esto se complejiza cuando somos muchos o muchas. ¿Por qué? Porque esa visión y esa misión tiene que ser compartida. Si somos 2, tenemos que por lo menos, no vamos a ser iguales, no vamos a pensar lo mismo, no vamos a ser, digamos, no vamos a tener esta misma idea de las cosas, del ser, pero sí tenemos que ir para el mismo lado, y sí tenemos que tener un para qué similar. Muchas veces pasa que en organizaciones, no sé si lo han visto, lo han vivido, en organizaciones cooperativas, en sociedades, las personas que forman parte de esa sociedad tienen diferentes objetivos, ¿sí? Y como tienen diferentes objetivos, en general es muy complejo vincular, lograrlos, cuando 2 personas, o 3 o 4 que deciden, quieren ir para diferentes lados. Entonces es muy importante poder congeniar en esta idea de visión y en este para qué, que es la misión. Pero no solo eso, sino que además tenemos que pensar que si nuestras aspiraciones particulares, personales, individuales, no están vinculadas con la empresarial, con el emprendimiento, con el proyecto, tampoco va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que satisfacer nuestras necesidades.
personales. O sea, nosotros tenemos que lograr ser felices, entre comillas, es muy naif lo que les digo, pero no se los digo desde un lado naif, se los digo desde un lado productivo. Nosotros tenemos que poder estar felices con esa idea del hacer, para poder lograrlo. Entonces, no solo tenemos que, digamos, tratar de coordinar si somos muchos, sino que también tenemos que tratar de ser coherentes entre lo que nosotros deseamos, nuestras metas personales e individuales, en relación al objetivo del proyecto. Y en los emprendimientos unipersonales se ve mucho esto, porque también nosotros, los emprendimientos que son únicos, o sea, de una sola persona, fluctúan un montón en relación a nuestros estados anímicos, en nuestras ideas, en nuestras formas, en nuestras carencias, en nuestros éxitos. Entonces siempre yo digo, históricamente, que nosotros tenemos que ponerle un nombre siempre a nuestro proyecto. Si somos solos o solas, tenemos que ponerle un nombre y tratarlo de usted al proyecto. ¿Para qué? Para despegarme de ese proyecto, ¿sí? Porque yo tengo que ver mi emprendimiento como una entidad por separado de mí, porque si no mi emprendimiento se lleva todo lo de mi persona, y va a fluctuar como persona, porque nadie es equilibrado. No me van a decir que todos ustedes que están escuchando esto son un equilibrio caminando. O sea, ojalá, obviamente hay gente más equilibrada que otra, pero entiendo que somos todos fluctuantes, anímicamente, de carácter y en la vida. Entonces nuestro emprendimiento tiene que ir bastante separado de esa fluctuación. Es muy complejo lo que les estoy planteando, pero es tan complejo como poder decidir una visión y una misión colectiva, y es tan complejo como sentarse a pensar qué quiero y para qué lo quiero. No hay, sí hay, claramente uno puede producir cosas si no tiene este pensamiento previo, pero en general es mucho más ameno y es mucho más agradable y es todo mucho más sencillo si yo tengo claro lo que quiero, mi visión, mi misión, y a mí mismo o a mi grupo de trabajo. Y esta visión o misión tiene que tener, de alguna manera, un posicionamiento. El concepto de posicionamiento es un concepto más del marketing, llamémoslo de la manera, de la comercialización, que tiene que ver con el lugar que los demás tienen, o sea, el lugar que ocupo en la cabeza de los demás. A ver si soy clara. ¿Qué piensan los demás de mí? No de mí, de mi marca, y en caso, si yo soy mi marca, ¿qué piensan los demás de mí? Esto se ve muy claro por ahí en los famosos, o en las famosas. Vieron que, por ejemplo, no sé, Messi, la marca Messi, ¿sí? Messi, digamos, es él, ¿sí? O más allá de que pueda pertenecer al Barcelona o ahora al PSG, Messi es Messi. Y Messi es una marca propia, y Messi vende la chaqueta del fotógrafo gris horrible, y debe estar toda la gente poniéndose una chaqueta que dice foto atrás, porque en la suspensión con Brasil estaba ahí. O sea que es una marca. Pero esa marca está posicionada. ¿Qué es el posicionamiento? ¿Qué opinamos todos de Messi? Antes que ganara la Copa América, había como había como una cosa de que no estábamos todos tan seguros de que Messi era Messi, ¿sí? O sea, pecho frío, no me gusta, sí, no llega, no es Maradona, ¿sí? Había como un lugar de Messi bastante inestable. O sea, había aquel que era un crack y aquel que decía, no, pero a mí no me gusta, el Diego es lo más. Después que ganó la Copa América, o sea, que tuvo como una vuelta de rosca, el pibe se relajó, no sé si se dieron cuenta, o es mi visión, y nos relajamos todos, o sea, todos y todas los que nos gusta el fútbol, nos relajamos y ahora nos cambió la idea que tenemos sobre Messi. Y pensamos como que el pibe es crack, y no hay nadie que dude eso, y estamos todos felices con Messi. ¿Qué cambió ahí? El posicionamiento, ¿sí? ¿Por qué es interesante hablar sobre posicionamiento en este espacio donde nosotros tenemos la visión? Porque esto, como les digo, es un tema más del marketing. Pero ¿por qué nosotros lo metemos, o yo lo meto acá en esta cosa de decir lo que es el posicionamiento? Porque nuestra visión tiene todo lo que nosotros pensamos o nuestro grupo de trabajo piensa,
Y si nosotros no lo posicionamos, no decidimos lo que queremos decir, ¿sí? No decidimos cómo nos queremos mostrar, la estética que queremos tener, lo que nosotros quieren, va a quedar librado a la idea de los demás. Entonces yo por ahí quiero, no sé, ser la persona que más venda zapatos en Córdoba, ¿sí? Esa visión tiene que tener una relación con mi estructura o con mi idea estética de mi proyecto. Porque si no, cada uno va a pensar lo que quiere. Entonces es re difícil, pero también es una estrategia que se da a través de la comunicación, de las relaciones, de todo, ¿sí? Entonces, para poder lograr bien lo que nosotros queremos y el para qué lo queremos, tenemos que tratar de entender cómo queremos estar posicionados. Si somos los más caros, si somos los más baratos, si somos los más buenos, si somos los más malos. ¿Sí? Todo eso tiene que ser una decisión nuestra, no tiene que ser una decisión de otros o de otras. Entonces, por eso lo ponemos acá. Una vez que nosotros sabemos cuál es nuestra visión, o tratamos de saber, o intuimos cuál es nuestra visión y podemos definir nuestro para qué, y la manera en cómo nos quieren ver, tenemos que empezar a pensar cuál es la estrategia que nos damos para lograrlo. ¿Sí? Esa estrategia que nos vamos a dar para lograrlo es una estrategia que tiene un montón de metas chiquititas. O sea, nosotros no vamos a armar una estrategia. ¿Estrategia qué significa? Las acciones que vamos a hacer para poder lograr la visión. ¿Sí? Acciones que significa acciones de comercialización, acciones de productivas, acciones de ventas, acciones de comunicación, acciones de promoción, acciones administrativas internas, el desarrollo de la tecnología, cómo vamos a trabajar con nuestros propios compañeros. O sea, es toda, es nuestro proyecto en su completitud, tratando de establecer cuáles son las herramientas que a nosotros nos permite armar estrategia para lograr nuestra visión. Y por eso, una vez que nosotros entendemos esto, podemos comprender cuál es nuestro modelo de negocios. ¿Y qué significa modelo de negocios? Y no estoy hablando de modelo de negocios solamente por una cuestión, digamos, de empresa. Modelo de negocio lo llamamos a la forma en que vamos a trabajar. Un modelo de negocio es el delivery. Hago lo más fácil, ¿no? Un modelo es el delivery y otro es el takeaway. ¿Sí? El takeaway no lo conocían ni los perros, o sí se conocía como otra cosa. O sea, acá nosotros tenemos acá yo estoy en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense, zona oeste. Nosotros tenemos en la zona una empresita, que es un comercio, que produce helados, pizzas, y no me acuerdo cómo se llama Gusel. Y ellos siempre, nunca hicieron delivery. Cuando fue el boom del delivery, ¿se acuerdan que todo el mundo, a alguien se le ocurrió llevar a domicilio y creó el modelo de negocios delivery? Y después nadie podía no tener delivery. Bueno, había un negocio que es, como les digo, heladería, pizzería, tiene varios negocios, que nunca hizo delivery. Siempre hizo lo que ahora llamamos takeaway, que surgió por la pandemia. Y el tipo, o la mina, en verdad que no sé quiénes son los dueños, tuvieron esa visión, porque las colas para comprar en Gusel siempre han sido terribles. Y tuvieron una visión previa a la existencia del takeaway como lo conocemos ahora. Vino la pandemia, nos explotó a todos, no podíamos ir a ningún lado, bueno, entonces comprábamos para llevar y no nos traían. ¿Sí? Entonces, eso es otro modelo de negocios. El Uber, o el Cabify, o el Didi, no sé dónde hay, si hay en todas las provincias, el tema digamos, de lo que son los remises a través de aplicaciones. Eso es un modelo de negocios. Las apps es un modelo de negocios. Entonces, una vez que nosotros podemos conocer todo esto, que es nuestro emprendimiento, yo estoy dando todos ejemplos más grandes. Entonces, esto hay que bajarlo a lo que cada uno o cada una desarrolle. Entonces, conceptualmente, tenemos una visión que es una idea transformada en algo concreto, que esté en un equilibrio perfecto entre lo que puedo lograr y lo que no puedo lograr. Tener un para qué, que es una misión. Tener un posicionamiento, que es tratar de ver cómo queremos que nos vean, para armar luego una estrategia, para establecer un modelo de negocios. Y todo eso tiene que estar enmarcado ¿en qué? En un contexto. ¿Sí?
Nunca podemos estar afuera de lo que es el contexto. Tenemos que analizar. Cuando nosotros inicialmente dijimos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Un paso después es dónde lo vamos a hacer, ¿sí? Porque les decía, acá tenemos un abanico de territorio, y decíamos, no es lo mismo vender ponchos en Jujuy que en Mar de Ajó, que en Chubut, que en Mendoza. Claramente es distinto la estrategia que me tengo que dar. Y hay que ver si me sirve o no me sirve. No es lo mismo, digamos, no sé, la pandemia con la pandemia. Un buen ejemplo de contexto es la pandemia, ¿sí? Que nos viene bárbaro a los que hacemos este tipo de trabajo, como ejemplo de diagnóstico. La pandemia vino y nos mató a un montón, a otros no, a otros nos mejoró. A mí me favoreció, por ejemplo. Horrible lo que estoy diciendo, no es que quiero más pandemias para nada, pero tuve que hacer todo un proceso de cambio, pero, digamos, reimpulsó un trabajo mío, que yo lo tenía más territorial, y ahora lo tengo más extendido. De esta manera, el contexto tiene mucho que ver con todo este análisis de mi negocio, ¿sí? Si yo estoy en un barrio que no puedo salir, ¿sí? Porque se inunda, entonces no puedo decir que entrego todos los días mercadería. Voy a decir que entrego en tal lado o en tal lado, o voy a decir que vengan, o lo voy a mandar, ¿se entiende? O sea, tengo que ver qué contexto tengo. Y además, no solo para decidir lo que hago, sino también para tener plan B. ¿Qué significa el plan B? Significa tener una idea de qué hago si pasa esto, ¿sí? Las leyes, las normas son contexto, los impuestos son contexto, las decisiones políticas son contexto, las decisiones climatológicas, sanitarias, todo eso es contexto, y todo eso me impacta en lo que yo hago. Yo vengo así, de repente me pone un impuesto al estornudo. Listo, se me va la mitad, digamos, me matan. ¿Cuánta gente tuvo problemas por decisiones legales o digamos, de leyes? Y otros por cuestiones climatológicas. Viene un huracán, me llevó en medio de negocio. Y, bueno, para todas esas cosas que son impredecibles, tenemos que tener acciones o campos de acciones para poder trabajar. Sé que es un montón de cosas, pero es una primera aproximación de lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos sentamos a pensar. Bien, antes de seguir, bueno, ¿cómo están? ¿También? Sí, Gaby. A mí Muy bien, o sea, muy bueno. en los ejemplos que vos estabas planteando me hiciste Muy bien, Gaby. acordar las cosas que me surgió de lo que es IRIE, porque estando cerrada la salada, lo que hice fue punto de encuentro, Flores, Puente 12, Camino. Le enseñé directamente a que directamente haga envíos, y la forma que directamente optamos era googlear en lo que es el Uber, y así él sabía cómo cobrar, porque lo único que había era trasladar mercadería. O sea, fue como un reinvento total en todos los aspectos. Claro. Nos transformó a todos y a todas esto. O sea, a unos para bien, otros para mal, pero en general nos transformó. Y siempre está buena la transformación. El tema es que hay que tratar de encontrar cómo esta transformación la podemos capitalizar. Lo que está bueno pensar en todo esto es que cuando nosotros somos autogestivos y no dependemos de nadie, vamos a tener que todo esto preverlo, ¿sí? O sea, por nosotros o por nuestro grupo de trabajo, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos, tengo que poner a compartir, si no, no hacemos nada. Chiqui, vamos a compartir. Bien. Ahora vamos a hacer como unos tips, unos tips de todo aquello que tenemos que venimos hablándolo, pero como más concretamente, ¿qué está bueno hacer cuando tenemos que pensarlo el emprendimiento? Claramente un montón de nosotros tenemos ya emprendimientos. Esto no significa que estas herramientas sean solamente para aquellas personas que no están
que tienen emprendimientos, ¿sí? O sea, que tienen, digamos, que tienen una idea y todavía no lo hacen. No, toda esta cuestión de repensarse nos sirve para cualquier momento. Lo que estamos hablando no sirve solamente para emprender, nos sirve también para repensar nuestros proyectos, ¿sí? Todo el tiempo nos sirve. Entonces está bueno a veces sentarse, parar la pelota de lo que estamos haciendo y repensar un poquito lo que estamos haciendo. Probablemente todo esto lo hagamos de manera inconsciente, ¿sí? O sea, no es que nosotros esto no lo hacemos de una manera inconsciente, pero a veces sistematizarlo o darle una estructura a esto está bueno para poder pensar de cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, primero dijimos que tenemos que definir la visión y la misión del proyecto. Ya lo veníamos hablando. Hay una segunda instancia donde lo que tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico situacional del contexto. Así difícil, también lo hablábamos, decimos, bueno, no solo tenemos que pensar hacia dónde queremos ir y para qué queremos ir, sino que además tenemos que pensar y hacer un diagnóstico de nuestro contexto, dónde estamos, lo que veníamos hablando. Ahora, nosotros lo que no hablamos, pero que es un paso posterior que tenemos que hacer, el 2 y el 3 pueden ser indistintos, o sea, tampoco es una regla esto, ¿sí? Es como un modelo para que tengamos. Tenemos que hacer un diagnóstico interno. ¿Y qué es un diagnóstico interno? Un diagnóstico interno significa o quiere decir que tenemos que evaluar en qué condiciones estamos nosotros para lograr nuestra visión. Si estamos bien, si nos falta tiempo, si nos falta espacio, si estamos formados o formadas, si tenemos ganas, si no tenemos ganas, si tenemos posibilidades o no tenemos posibilidades, si tenemos equipamiento, si no tenemos equipamiento, qué necesitamos, qué no necesitamos, ¿sí? Todas estas cosas, empezar a analizarnos internamente. Cuando hablamos internamente no es mi yo interior, que quede claro, eso también, pero digo, más allá de mi yo interior y de lo que quiero y no quiero, también es ver qué herramientas tengo, ¿sí? O sea, con qué cuento, con qué recursos cuento, con qué saberes cuento, ¿sí? Yo quiero, no sé, producir, no sé, no se me ocurre nada ahora. Lámparas, que estoy mirando una lámpara. Aquí una lámpara. ¿Y sabés producir? No, ni a palos. Bueno, ¿tenés a alguien que sabe? No. Entonces, no sé, yo qué sé. O contratás a alguien que sepa, e invertís en eso, porque tenés una visión, que también puede pasar, porque también esto es interesante del diagnóstico. No sé, mira, yo nunca estuve en el rubro de la iluminación, no sé cómo se hace una lámpara, nunca vendí lámparas, no sé cómo es el mercado de lámparas, pero la tengo acá, que vamos a vender unas lámparas con forma de campera que la va a romper. Y la tengo acá la visión. Bueno, si es así, y efectivamente tengo esa visión, y yo no sé nada, bueno, entonces tengo que buscar quién sabe, y después buscar cómo financiar a aquellas personas que saben hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? O sea que ni siquiera es que no se puede hacer, ¿sí? Pero sí tenemos que saber con qué recursos contamos y con qué recursos podemos contar. Todo ese análisis interno, que hay todas herramientas para hacer este análisis, hay varios procesos, hay herramientas de negocios que se llama, la más viejita de todas se llama FODA, no sé si lo escucharon alguna vez, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es como una herramienta que te permite analizar el negocio, y hoy por hoy se utilizan otras herramientas más que el FODA, y la más conocida es el Canvas, no el que hace diseño, sino el Canva. El Canva, yo nunca me acuerdo del Canvas, bueno, el Canva, que es una metodología también de diagnóstico organizacional o de diagnóstico de emprendimientos o empresas. Hay herramientas para todo esto, que te van guiando cómo hacer un diagnóstico externo e interno. Canvas, con Canvas. ese. Después tenemos que establecer un modelo de negocios, lo que hablábamos antes. Bueno, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Voy a hacer todo por internet? ¿Voy a hacer con negocio a la calle? ¿Voy a hacer delivery? No sé, cada uno va a poder establecer, no voy a vender, voy a producir y voy a contratar a alguien que me venda. Bueno, todo eso es el modelo de negocio que yo tengo que elegir en base a todo lo que analicé antes, a mi visión y a todo lo que tiene que ver con lo situacional del contexto externo e interno. Una vez que definimos cómo lo vamos a hacer, tenemos que armar el plan de negocios.
El plan de negocios parece como una cosa o proyecto que es bastante a veces complejo de hacer, pero está re bueno porque nos permite determinar la estrategia de cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer. Entonces, en esta estrategia de establecer el plan de negocios o el proyecto, como las estrategias de proyecto, es donde vamos a empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a promocionar? ¿Cómo es nuestro mercado? ¿Cómo vamos a promocionarlo? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener redes? ¿No vamos a tener redes? ¿Vamos a tener página web? ¿No vamos a tener página web? ¿Vamos a tener vendedores? ¿Vamos a vender nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? No solo es el cómo, sino, digamos, no solo es si vamos a hacerlo o no, sino también cómo lo vamos a hacer. Eso desde la parte de comercialización. Después tenemos que trabajar cómo va a ser nuestra estrategia de productiva, ¿sí? O seductiva, si lo quieren llamar de servicios. Entonces, establecer nuestros procesos productivos, ¿sí? Cómo vamos a producir, con qué herramientas, si en un proceso productivo vamos a producir todo o una parte la vamos a tercerizar, ¿sí? Todo eso es la estrategia que nos genere mayor capacidad de trabajo. A veces los emprendimientos somos nosotras solas o nosotros solos, entonces, ¿qué? Bueno, bueno, pero yo hago las redes, produzco, vendo, cobro y hago todo, o sea, compro el chancho y vendo el chorizo. O sea, bueno, eso pasa mucho también en los emprendimientos, pero más allá de eso, que aunque seamos uno solo o una sola, tenemos que tratar de establecer a modo de modelización y de despegarnos del proyecto nuestro y convertirlo en una empresa, llamémoslo de esa manera, tenemos que tratar de trabajarlo y poder plasmarlo. Y eso también aplica para asociaciones civiles, mutuales, fundaciones, cooperativas, claramente. Bueno, cooperativas es una empresa, pero digo, para las organizaciones sin fines de lucro también aplica, porque si nuestros objetivos tienen que ver con producir mejoras en la vida de la gente, no sé, trabajo en una asociación civil que da capacitación en las ciudades vulnerables o en los barrios vulnerables. Bueno, yo tengo que pensar el cómo lo voy a hacer, ¿sí? A través de docentes, si es virtual, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a llegar a la gente para que venga a tomar capacitaciones? O sea, tengo que armarme todo un plan y un proyecto. No importa que no sea para ganar plata. Importa que es un proyecto. Y de en base a todo eso, aunque parezca último, y siempre todo el mundo dice que es lo primero, pero aunque no lo crean, lo último que tenemos que pensar es cómo financiamos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el financiamiento va a ser consecuencia de nuestro proyecto. O sea, nosotros vamos a buscar financiamiento en relación a nuestro proyecto y a nuestra visión. Nosotros, si tenemos una visión determinada, que tiene que ver con, no sé, vender lo más que podamos en nuestro país, en todo el país, o un artista que quiere, no sé, estrenar una obra y hacer una gira por todo el país, va a requerir de una inversión y un recurso y un financiamiento completamente distinto a otro artista que quiere, no sé, armar un centro cultural en el barrio, ¿sí? O sea, es distinto lo que necesitamos. Entonces, siempre el financiamiento, aunque siempre la plata es lo primero que todo el mundo habla, no tengo plata, no puedo hacer nada, ¿sí? O sea, el concepto siempre es lo mismo. Hay como dos, digamos, es entendible esto, digamos, pensar en la plata, sobre todo porque muchos emprendimientos son de vulnerabilidad, como les decía, o sea, tienen que ver con la autosustentabilidad diaria. Y en esos casos es muy complejo correr la parte económica. Pero sin embargo hay que tratar de hacer el esfuerzo de hacerlo. Hay como un ejercicio que yo siempre hago en las capacitaciones que tiene que ver, que es muy difícil hacerlo virtual, ahora ya extraño, porque hace tanto que no hago en persona cosas que se podría hacer, pero no importa, donde vos le das, digamos, a la persona, le das a ordenar palabras, ¿no? Entonces vos le decís, ¿qué es lo más importante para hacer un proyecto? Entonces le decís posicionamiento, visión, recursos, financiamiento, capital, bueno, seguridad, bla, 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 y la gran mayoría te pone lo que es recursos, estructura y todo eso te lo pone entre los primeros 5.
¿Por qué? Porque es un pensamiento más tradicional, ¿sí? Donde nosotros primero tenemos la plata y después vemos qué hacemos con esa plata. Bueno, conceptualmente, desde lo que nosotros podemos dar como herramienta, este concepto tendría que ser al revés, invertirlo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que pensar primero en la idea, y la idea nos va a llevar al financiamiento, aunque parezca una locura. O sea que por eso ponemos en último lugar el financiamiento, porque tendría que ser una consecuencia de todo nuestro desarrollo. Después, si no conseguimos financiamiento para todo lo que planificamos, acotamos el plan o el emprendimiento, ¿sí? Pero nosotros tenemos que siempre ir hacia una meta, y siempre ir hacia un mismo lugar, y siempre buscar financiamiento sobre esa idea que tenemos. ¿Por qué se imaginan que es así? Porque tiene que ver con lo que hablábamos al principio, porque si nosotros nos quedamos en el financiamiento, vuelvo a decir, siempre va a ser entendible que a veces hay limitación económica, ¿sí? No estoy como fuera de esa situación, pero digo, lo que principalmente limita nuestras ideas es el dinero, ¿sí? Porque si yo lo primero que hago, bueno, yo tengo 100.000 pesos para desarrollar todo esto, yo ya empecé con una limitación mi proyecto, porque hasta acá puedo, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar con otra mirada, tengo que mirar con una mirada que me permita fluir en lo que quiero, en vincular esa visión con el deseo, ¿sí? Porque después, si yo armo el cuentito más o menos bien, después todo de alguna manera se acomoda. Me van a decir, no, Gaby, yo tuve un montón de experiencias, está bien, puede ser, pero yo les digo que todo se acomoda. Aunque no me crean, sí, pero digo, todo se acomoda. Entonces, primero pensamos lo que queremos, analizamos dónde estamos, cómo lo queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, y después vemos qué necesitamos para lograrlo. Y si no logramos tener la cantidad necesaria, vamos recortando en las estrategias, pero tratamos de no recortar la visión, y mucho menos la misión. Otra de las cosas que siempre van a encontrar si googlean, porque aparte todas esas cosas son ¿cómo se llama? Son de Google, y mucha gente hablando en YouTube, hay muchísimo youtuber hablando de cómo emprender y esas cosas, y siempre van a encontrar que hay un montón de características que tienen que tener las emprendedoras o los emprendedores de cómo emprender, ¿no? O sea, les pido por favor que si no buscaran, pongan cómo emprender, tutorial, y van a encontrar un montón de gentecita súper piola, que en un video de YouTube te cuenta todo lo que tenés que hacer, o cómo tenés que hacer. Así que esto es bastante habitual. Pero está bueno, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta ciertas cosas que tienen que ver con todo lo que hablamos antes. Antes de todo esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta, tanto sea para cuestiones colectivas como cuestiones individuales, es entender el emprendimiento como una cosa por fuera de cada uno de nosotros. Es una disección completamente complicada, pero es una aspiración. Yo no lo diría como que no sé si se va a lograr, pero sí tenemos que aspirar a que nuestro emprendimiento no seamos nosotros, sino que sea el emprendimiento y por otro lado nosotros o nosotras. Pero más allá de eso, hay ciertas características que tendría que tener nuestro ser emprendedor, o nuestro ser cuentapropista, o nuestro ser innovador, o nuestro ser tradicional, como lo quieran llamar, y es necesario tener en cuenta que tenemos que ser creativos, ¿sí? El hecho de siempre estar en el mercado y tratar de generar nuevas ideas, y la innovación, aunque nosotros seamos un proyecto de subsistencia, un emprendimiento de subsistencia, la creatividad es vital para poder desarrollar. Crear es como una de las cosas más hermosas que podemos tener, el desarrollo creativo, y hay un montón de herramientas que nos permiten, digamos, tener ideas y además ser creativos con esas ideas. A mí, en esta idea de hacer este tipo de formación o de charlas, digamos, tenemos idea de hacer alguna charla que tenga que ver con el desarrollo de ideas y de la creatividad, pero es muy importante. Y cuando hablamos de creatividad, hablamos también de pensar cómo llegar a esa creatividad, ¿sí? Porque a veces estamos como en la vorágine del día a día y repetimos cosas. Entonces, por ahí buscar espacios
que nos permitan conectarnos con nosotros o con nuestro grupo de trabajo, que nos lleve a encontrar esos momentos de creatividad. No sé, digo, se van a reír, pero digo, puede ser, no sé, escuchar música, leer libros, lo artístico en general te vincula con la conectividad, entonces, con la creatividad, por lo tanto está bueno encontrar espacios para el desarrollo, o sea, parar la pelota, dejar la máquina, dejar el trabajo diario y todo eso, y abocarse a estar un poco con nosotros, con uno mismo, según el proyecto, y empezar a conectarse con otra cosa que nos permita crear cosas distintas, porque ese crear cosas distintas es lo que nos va a dar el impulso para desarrollar lo que queremos hacer. Otro valor importante tiene que ver con la flexibilidad, y es lo que hablábamos de, lo que hablaba Erika, y lo que yo creo que nos ha pasado a todos. Tuvimos que ejercitar la flexibilidad con la pandemia. ¿Qué significa flexibilidad? Que podamos adaptarnos a lo que está pasando, ¿sí? Y eso sí se vincula mucho con nuestra personalidad. Entonces tenemos que poder ser adaptables a lo que nos va pasando en el contexto. Es muy importante. Todo aquello que no se flexibiliza se rompe. Y cuando se rompe, se acaba el proyecto. O por lo menos se pausa. Muchas veces pasa que hay proyectos que quedan un tiempo así, no, ahora no, me voy a dedicar a, no, ahora no puedo porque estoy muy a pleno, así que en 6 meses retomo. Bueno, eso es esa inconstancia, que es lo que viene después, afecta al proyecto, ¿sí? O sea, afecta sustancialmente al proyecto. Por eso también es importante la constancia. Entonces, para que seamos constantes, tenemos que estar despegados de nosotros mismos, tenemos que ser flexibles y tenemos que ser creativos para poder tener nafta, ¿sí? Para esa constancia. Es muy interesante el concepto de enfoque para emprender. ¿Qué significa enfoque? Significa, tenemos una idea, vamos hacia ahí, ¿sí? Todas aquellas estrategias y acciones que nos lleven al lugar donde queremos ir. Nunca olvidar dónde queremos ir. Así vamos tomando decisiones en base a lo que queremos llegar. Y la responsabilidad, que tiene que ver con cuando nosotros nos trabajamos autogestivamente, todas aquellas cosas que no llegamos a hacer de manera, digamos, todas esas cosas hace que esa falta de responsabilidad muchas veces afecte el trabajo. Entonces es súper importante ser responsable con no machacarse, ¿sí? Ser exigente, obviamente que hay que ser exigente, pero más que exigente hay que ser responsable. Y la última parte, porque ya hablé un montón, vamos a encontrar 6 variables que tenemos que tener en cuenta cuando definimos o decidimos hacer un emprendimiento o repensar nuestro proyecto o así, repensar nuestro proyecto, nuestra empresa o nuestro emprendimiento. Y vamos a encontrar, como les digo, 6 variables. Variables significa que son cuestiones que van cambiando, ¿sí? Por eso es variable. El tema espacial es algo que lo pongo primero, no necesariamente es lo más importante, pero está bueno tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que saber dónde vamos a hacer lo que queremos hacer. Que puede incluir un aula virtual como la que estamos ahora, y puede incluir, no sé, un local, puede ser una calle, vaya a saber. La variable productiva, que es qué necesito, qué voy a producir, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta eso. Más allá de que yo tenga una característica determinada, mi negocio venda tal cosa, mi emprendimiento venda tal cosa, de todo aquel abanico que puedo hacer, ¿qué voy a ofrecer efectivamente? Acá tengo que empezar a pensar qué cosa me es rentable y qué cosa no, ¿sí? Por ahí hay algo que a mí me encanta producir, pero no me deja buen capital. Entonces por ahí necesito, o rendimiento más que capital, por ahí necesito abocarme a cosas que me dejan mejor rendimiento para cuando esté mejor me pueda abocar a lo que me gusta, ¿sí? O sea, hacer ese eje. La variable comercial, o sea, cómo voy a vender, ¿sí? Justamente cómo voy a vender y cómo voy a lograr que me compren, ¿sí? Ya sea un producto, o sea un servicio, o sea un proyecto comunitario, que significa que vengan al comedor, en casos, bueno, justo no es eso la idea, pero no sé, a una capacitación sobre, no sé, sobre ESI,
¿sí? Cómo vienen las niñas a tomar esa capacitación si soy una asociación civil que se dedica a eso. Entonces tenemos variable espacial, productiva y comercial. Después tenemos la variable formal. La variable formal es una variable que tiene que ver con cómo transformamos nuestro proyecto en algo sistémico, o sea, cómo ingresar al sistema, llamémoslo de esa manera. Muchas veces cuando nosotros arrancamos, estamos fuera del sistema, ¿sí? Y sobre todo los emprendimientos de vulnerabilidad. Los tradicionales habitualmente están formalizados y los de innovación obligatoriamente están formalizados, habitualmente, por lo menos individual o colectivamente. Pero siempre está bueno tener en cuenta eso, porque muchas veces vamos a necesitar formalizar de alguna manera. ¿Qué significa esto? Decidir qué vamos a hacer, si vamos a hacer una organización sin fines de lucro, si vamos a hacer monotributistas sociales, si vamos a hacer una SAS, si vamos a hacer una sociedad, si no vamos a hacer nada y decidimos estar en negro completamente, ¿sí? Pero tenemos que hacer. Y esta formalidad de darle una forma legal e impositiva, contable y demás, nos lleva a incrementar de alguna manera el trabajo administrativo. Trabajo que también hay que valorar dentro de lo que es el trabajo, porque también es otro trabajo, que también es para otra charla, pero digo, también todo lo que es administrativo es algo que está bastante menospreciado en los emprendimientos, ¿sí? No menospreciado, pero desvalorizado. Pero también hay toda una tarea administrativa y que uno hace que merece ser valorada y merece ser tomada en cuenta para la estrategia. Una variable financiera, dijimos anteriormente, cómo tenemos recursos, y cuando tenemos recursos, cómo reproducir esos recursos. Y la relacional, que esta es la más linda, que tiene que ver con qué nos vamos a vincular. Hay un concepto muy interesante, que ya tiene unos años, pero que está muy bueno pensarlo, que es un concepto que viene de Estados Unidos, que se llaman stakeholders, si lo quieren buscar después. Los stakeholders son aquellos actores que son estratégicos para mi desarrollo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Las relaciones que yo hago estratégicas con otros y otras, ya sean personas o sean organizaciones. Dos empresas, una empresa y el Estado, una empresa y otras empresas, una cámara que nos represente. Yo ahora la tengo a Mari en la mira, y digo, no sé, ella digamos, tiene un centro de estética, bueno, alguien que dé capacitaciones de algo, ¿sí? O sea, las vinculaciones que vamos haciendo son aquellas relaciones estratégicas que necesitamos para poder mejorar nuestro proyecto, que son como agua, ¿sí? Porque si nosotros nos encerramos y nos miramos al ombligo y estamos solamente con lo nuestro, también vamos a estar chiquitos, o por lo menos vamos a estar solamente en lo nuestro. Cuando nosotros empezamos a pensar de manera asociativa, ¿qué significa esto? Que nosotros, y es otro valor de nuestra mutual y que nosotros tratamos siempre de pensar, nosotros no podemos pensarnos como competencia de nadie, nosotros tenemos que construir economía, o sea, es la famosa teoría de la torta, ¿sí? Si tenemos una torta y la dividimos en pedacitos, si nos peleamos con los pedacitos, hay alguien que se queda sin pedacitos. Ahora, si nosotros peleamos, entre comillas, o trabajamos entre todos para que la torta sea más grande, cada uno va a incrementar su pedacito, sin necesidad de que nadie caiga de esa torta. Entonces, y eso se logra a través de la ayuda mutua y del asociativismo. ¿Qué significa asociativismo? Pensar al otro como un actor estratégico, ¿sí? Si hay otra persona que hace lo mismo que hago yo, no le voy a sacar cliente, le voy a decir, hagamos un tipo de trabajo juntas para poder vender más, ¿sí? O sea, siempre es pensar de manera asociativa, y eso, aunque no lo crean, es un paso superior para el desarrollo de nuestras acciones, ¿sí? De hecho, pasan en los negocios más grandes, si bien hay todo un sistema capitalista bastante crudo, también hay mucho trabajo colaborativo, y eso hace que mejore muchísimo la calidad de lo que hacemos, de lo que vendemos y de lo que hacemos. Entonces, digo, esta variable no es menor y está dentro de lo que tenemos que diagnosticar cuando hacemos nuestro diagnóstico de organizaciones. Bien. Y esto es apenas el comienzo.
a partir de que nosotros empezamos a pensar todo lo que estamos pensando, si tenemos una idea, o ya tenemos un emprendimiento o una empresa, o si tenemos algo, este es el primer lugar donde empezar. Después viene todo el trabajo más difícil, que es poder llevar adelante y poder lograr estas cosas. Y hay una frase que siempre les quiero dejar, que tiene que ver con cómo pensar, que no pasa, ahí, Chucky. Esto después yo se los mando, ¿sí? A sus correos. Yo tengo sus correos, yo creo que les llegó a todos la información. Yo toda esta documentación, más la clase grabada, se las voy a mandar a todos y a todas. Y hay una frase de Noam Chomsky, que es un escritor estadounidense, que dice: no deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando ideas, ¿sí? O sea, lo que nos salva habitualmente son las ideas, mucho más que las personas en sí. Entonces digo, como para cerrar esta exposición, pensar eso, ¿no? Que somos seres que tenemos mucha capacidad creativa, que podemos encontrarla si la buscamos, y que hay que hacer todo un trabajo previo, o sea, no por empezar a coser escarpines y venderlos, si bien está buenísimo, hay todo un laburo de nosotros como seres humanos, transformando la materia, transformando lo que hacemos, que se lleva un montón de nosotros. Entonces tenemos que tratar de ser lo más agradables y felices con lo que hacemos para poder lograr aquello que queremos. Así que bueno, terminamos por ahora la exposición. Abro si tienen ganas de comentar algo. Estamos para hablar. Son 20 y 28, 1 hora y media. ¡Ja! Pido palabra. Bueno, Sí. no, darte las gracias porque hay cosas que a veces no pensamos o cosas que vamos haciendo porque van saliendo y no porque las tengamos punteadas para hacerlas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, podés abrir la cabeza a que la idea tenga un caminito a seguir y que no sean todas ideas sueltas. Bien. Bueno, así que bueno, gracias por tu tiempo y por el espacio. Bueno, gracias, Roxana. Me alegro que sea útil, un poco es la idea. Nosotros también somos una organización que se autosustenta, así que estas charlas gratuitas también se hacen posibles a través del espacio nuestro de trabajo, así que yo después les voy a mandar, en caso de quien pueda y quiera, les voy a mandar como uno para los que quieran colaborar con un bono contribución para la mutual, no para mí. Así que después con el mail que les mando a todos, les mando unos links de Mercado Pago, al que pueda, realmente no es obligatorio ni mucho menos, digamos, para colaborar también con el armado de este tipo de charlas. También contarles que nosotros tenemos, digamos, dentro de la mutual el servicio, los servicios para pymes y emprendedores que pueden trabajar, así que también les voy a pasar, digamos, todo lo que es servicios impositivos, de contadoras, estamos haciendo también consultorías específicas, o sea, esto mismo, pero de proyectos específicos, o sea, que alguien quiera como una asesoría específica, también podemos hacerlo, y lo mismo que trabajar con organizaciones. Nosotros trabajamos mucho con organizaciones, sociedades o organizaciones para dar los servicios. Así que bueno, esa es la publicidad que hacemos ahora, pero bueno, después yo todo eso se los mando por el correo, y bueno, nada, y después sí, todas las cosas que vamos haciendo, las tratamos de mandar por WhatsApp, y por los mails, así que se van enterando de las cosas. Hay cosas que son gratuitas, hay cosas que son pagas, pero bueno, eso queda a la posibilidad y a los gustos de cada una de ustedes y de uno de ustedes. Así que lo que les voy a pedir es una foto, a ver si quieren prender las cámaras, así las subo a redes y toda la zaraza que hay que hacer. En esto de parecer, el posicionamiento es súper importante, así que pónganse lindos y lindas. Así saco una foto que siempre me sale mal, pero no me interesa. Así que ahí, a ver si logramos. Ahí está. Ahí está, no vamos a salir todos, pero no importa, aunque sea como para dejar registro. Y alguien, si tiene alguna pregunta, consulta, me dice. Y si no, damos por cerrado la charla.
Buenas tardes a todos. De mi parte, agradecer a todo el mundo. Aprendí un montón y me llevo una enseñanza que hay que hacer lo que uno desea y lo que uno sueña, más allá de lo que uno es. Me tocó vivir lo que dijiste de Messi. Soy asistente escolar, trabajo en una escuela, presenté un proyecto donde los directivos me dijeron, no sos maestra para realizarlo. A los 10 días salí embajadora internacional, represento a Argentina, mi proyecto se llama Sí a plantar árboles. Me llama mi directora y me dice, Cintia, sí podés presentar el proyecto en el colegio. Así que nada, a seguir y no bajar los brazos. Es una enseñanza para todo, me encantó. Gracias, Cintia, gracias. Bueno, Gaby, Erika. hola. Sí, primero ante todo, gracias Gaby por aceptar a mis alumnas, porque más que todo yo sé de que cada una tiene un proyecto y sé de que está bueno que salgan un ratito del aula y que escuchen otros lugares, otras voces, otros puntos de vista, como que sepan que hay otras opciones, porque sé de que muchas de ellas tienen sus ideas, tienen sus proyectos y no quiero que se terminen el curso y se queden con un lindo recuerdo. Así Bien. que agradezco a las chicas que se hayan conectado y que estén acá. Bien, bueno, yo Y también gracias a les vos, Gaby, agradezco un montón. sobre todo. A Bueno. vos, Erika. Gracias, Gaby. Por favor, un placer. Bueno, entonces, si alguien más no, hacemos el cierre y les mando todo por correo, ¿sí? Les mando espero que se haya grabado bien, les mando la charla por si la quieren volver a ver, a escucharme a mí, a aburrirse, no, a mí no, pero por ahí la quieren transferir, igual, digamos, va a estar en YouTube colgada, así que la pueden escuchar, y les mando toda la info, y cualquier cosa nos contactan, estamos a disposición, y bueno, un cariño enorme para todos y todas. Gracias, Gaby. Gracias, excelente.